¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que hace que un legado sea, bueno, de verdad? No hablamos de dinero o de fama, sino de ese impacto que se queda, que realmente transforma. Hoy vamos a explorar justo eso, la diferencia abismal entre un legado que tiene alma y uno que es básicamente una imitación vacía. Pensemos un momento en los grandes líderes o en los movimientos que admiramos. Si les quitamos esa convicción profunda que los mueve, esa razón de ser, ¿qué es lo que nos queda? Esta es la pregunta clave que nos va a acompañar hoy. ¿Qué es un legado si no tiene motor? Y para entender el problema, hay una metáfora que es simplemente perfecta. Intentar continuar un legado sin su convicción original es como querer recoger una antorcha que ya no tiene fuego. Se tiene el objeto, sí, pero falta la chispa, la luz, el calor. Esta imagen es clave, así que vamos a tenerla en mente. Muy bien, vamos a aterrizar esta idea con nuestro primer caso de estudio. Para entender qué significa una antorcha con fuego, no hay mejor ejemplo que la historia de David Livingstone. A ver, lo fascinante de Livingstone es entender cuál era su verdadero motor. No era la aventura, ni siquiera la ciencia por sí sola. El motor que lo impulsaba era una fe muy específica y profunda, su convicción de que Jesucristo era el Mesías resucitado. Y esa creencia no era un detalle, era el combustible para cada una de sus acciones en África, desde explorar hasta curar y enseñar. Y claro, como en toda buena historia, ahora viene el contraste. Vamos a pasar a la figura que intentó, de alguna manera, seguir los pasos de Livingstone, pero que al final representa algo totalmente distinto. Hablemos de Henry Morton Stanley. Stanley, de hecho, encontró a Livingstone en África y quedó, pues, fascinado. Quiso continuar su obra, y en papel parecía el sucesor ideal, pero había una diferencia crucial. Stanley admiraba lo que Livingstone hacía, pero no compartía la convicción que lo movía a hacerlo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Aquí está el corazón de todo el asunto. Por un lado, tenemos a Livingstone, con un fundamento de fe viva, movido por algo interno y profundo. Y por el otro, a Stanley, con una imitación vacía, movido solo por la admiración de lo de afuera, de las acciones. El contraste no podría ser más grande. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, al faltar ese motor espiritual, el legado de Stanley se fue por otro camino. Se basó en métodos puramente humanos que, a diferencia del trabajo de Livingstone, a veces terminaron en caos e incluso en violencia. En pocas palabras, copió la forma, pero le faltaba el fondo. Ok, ya vimos la historia. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a estos conceptos. Vamos a definir estas dos ideas que la historia de Livingstone y Stanley nos ha mostrado tan claramente. Primero, la fe viva. Ojo, esto no es simplemente creer en algo de forma vaga. Es la convicción profunda, la raíz invisible que nutre y le da un significado real a todo lo que se hace. Podríamos decir que es el porqué que está detrás del qué. Y por el otro lado tenemos la imitación vacía, que es básicamente el acto de copiar las acciones, las estrategias, el estilo de alguien, pero sin tener la convicción que le dio origen a todo. Es, volviendo a nuestra metáfora del inicio, tomar la antorcha, pero haber dejado el fuego atrás. Este fenómeno lo podemos desglosar en un proceso de 4 pasos que bien podríamos llamar el error de Stanley. Todo empieza con la admiración por un líder. Luego se pasa a la imitación de sus acciones. Pero aquí viene el problema. El tercer paso es la ausencia de la convicción real. Y sin eso, el resultado es casi inevitable. Un legado superficial, confuso o que directamente fracasa. Bueno, todo esto de Livingstone y Stanley es muy interesante, pero ¿sigue siendo relevante hoy? Pues vamos a ver cómo este principio se puede aplicar a un ejemplo mucho más actual. Y aquí es muy importante hacer una aclaración. Lo que vamos a ver a continuación es el argumento que se presenta directamente en los textos que analizamos. Nuestra función aquí es simplemente explicar su perspectiva de la manera más clara posible. Los textos que analizamos proponen a Charlie Kirk como un paralelismo moderno de Livingstone. El argumento es que su activismo no es solo político, sino que igual que Livingstone, está fundamentado en una convicción religiosa muy específica.
Por lo tanto, el texto concluye que si alguien intenta replicar su movimiento sin compartir esa fe de raíz, estaría cometiendo exactamente el mismo error de Stanley. Y para rematar esta idea, los textos usan otra metáfora clásica. Intentar imitar las acciones sin la creencia es como usar los gestos de un discípulo, pero sin tener al maestro. Es al final del día construir sobre arena en lugar de construir sobre roca. Muy bien. Hemos pasado por la historia, la teoría y hasta por una aplicación moderna. Es momento de juntar todas las piezas y ver cuál es la gran lección que nos deja todo este análisis. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. El verdadero poder de un legado, el que transforma y perdura, no está en las estrategias visibles, ni en los planes de 5 pasos. Reside en la convicción invisible, pero fundamental, que lo alimenta desde adentro. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. La próxima vez que veamos a un líder, un movimiento o una idea que nos inspire, podríamos detenernos a pensar, ¿estamos admirando solo las acciones, la parte de afuera, o somos capaces de ver el motor, esa convicción profunda que de verdad lo sostiene todo? Porque ahí, según este análisis, está la diferencia entre un eco que se desvanece y una voz que de verdad perdura.